Starry, starry night. Hola Claudia, Paint ¿cómo your estás? Te palette. saludo desde Santiago de Chile. Ya estamos en el capítulo 4 o episodio 4 en lo que es podcast, cerrando esta serie de pensamiento consciente. ¿Cómo estás? Así es, pues muy contenta de al mismo tiempo cerrando y también el capítulo 4 y también, amable auditorio, vamos a continuar. Recuerden que estas cápsulas o estos momentos con ustedes, nuestro propósito es continuar cada miércoles. Entonces, pues aquí estamos cerrando este capítulo, Carlos. Totalmente. Y bueno, fueron un mes que para nosotros pasó volando, como decimos acá en Chile, hablando de distintos temas, pero que tenían que ver con el pensamiento consciente. Y uno de esos temas, Claudia, ¿te acuerdas del primer capítulo cuando hablábamos de que nuestra mente siempre está pensando, no termina de pensar, está ahí, ¿verdad? Y con el conocimiento de nuestro neocórtex, que de una u otra manera nos hace tener esta cantidad de actividades al mismo tiempo, hoy día sabemos que no podemos dejar de pensar. Estamos ahí, de hecho, dormimos y seguimos pensando, y aprender a vivir este presente, este momento, deteniéndonos un poco y deteniendo tanta actividad del día a día, de manera presente y de forma amable, es una de las cosas que queríamos dejar en los primeros capítulos. Así es, así como los pensamientos, recuerden, auditorio, que hablábamos de cómo danzan o cómo bailan juntas las emociones. Y entonces seguimos haciendo esta invitación de poder tener este espacio de autoobservación de mis pensamientos como de las emociones. Recuerden que las emociones es información que nos llega por medio de los 5 sentidos. Entonces, en todo momento estamos estimulados por esos sentidos. Y de alguna manera es pensamiento, emoción, emoción, pensamiento. Y si no podemos de alguna manera parar las emociones o los pensamientos, sí es detenernos conscientemente a qué me pasa con lo que pasa, qué pensamientos están pasando por mí y qué información me da la emoción o las emociones que me están provocando los estímulos. Y bueno, tengamos siempre presente lo siguiente: los pensamientos son inevitables, están ahí, ¿verdad? Suprimirlos, imposible. Negarlos, menos. Pero sí tenemos algo. ¿Y qué es lo que nosotros podemos tener? Es la posibilidad de observarlos como otro objeto de nuestra experiencia y elegir cómo relacionarnos con estos pensamientos. La relación de cómo nosotros nos queremos relacionar con estos pensamientos puede ser, ojalá, lo más amistosa posible. Siempre pensamos, siempre tenemos nuestras narrativas, y por ahí va este enfoque narrativo que conversábamos en una de las semanas, en donde es qué es lo que nos decimos a nosotros en nuestros pensamientos. Va muy de la mano cómo se va generando nuestra propia identidad desde pequeño, y va muy de la mano también que esa narrativa que nosotros estamos teniendo puede generarnos a nosotros tanto situaciones muy complicadas, complejas internamente, y también nos puede generar bienestar, o nos genera malestar, o también nos genera bienestar. Y hablando de las emociones, es lo mismo, estimado auditorio, es no negarlas, es aceptarlas, ver para qué viene la información amablemente. Muchas veces hay ciertas culturas que tendemos a culparnos a nosotros mismos. Entonces, estos pensamientos, emociones, es este proceso, porque también es algo que siempre, por ejemplo, en el método TEMAC, siempre lo aclaro, mi querido Carlos, es un proceso, porque de alguna manera hemos llevado, los años que tengamos de edad, hemos llevado a cabo una serie de pensamientos y emociones de alguna manera, programada o repetida. Entonces, ¿cuál es la invitación? Y que sí se puede hacer, y hay varias herramientas que podemos ir utilizando. Sin embargo, la invitación ahorita primaria es darme yo como ser humano
este espacio de aceptación de mis pensamientos, aceptación de mis emociones, observarlas, autoobservarme con esa compasión en el buen sentido de la palabra, que en algún momento lo hablábamos tú y yo, Carlos, para ese bienestar de Claudia, hablando yo en primera persona, mi bienestar, para el bienestar de Carlos, para el bienestar de todos y cada uno de nosotros, cómo son mis pensamientos, cómo conviven con las emociones y que ahí están. Yo creo que una de las cosas, bueno, dos cosas antes de terminar, Claudia. Lo primero es que esta semana tuvimos, la semana que pasó, perdón, tuvimos un encuentro por Instagram que lo invitamos a revisar en mi canal de Instagram, en Madariaga Psicólogo. Lo pueden buscar por ahí, donde estamos con Claudia hablando de varias cositas que estamos haciendo con respecto a este programa. Eso era una cosa. Y lo otro es justamente eso. Yo creo que uno de los relatos internos que tenemos que ir generando y cambiando en positivo hacia nosotros mismos es, por sobre todas las cosas, la autocompasión, abrazarnos más, abrazar nuestro propio dolor, no maltratarnos y decirnos siempre yo el tonto, siempre yo el que hago estas cosas inútiles, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Ese tipo de lenguaje justamente es un relato interno que nos va generando malestar en el tiempo, nos va deteriorando nuestra propia autoestima, nos va deteriorando lo que significa nuestra impronta diaria, nuestro deseo de poder avanzar y luchar, porque nosotros mismos nos estamos ofendiendo, atacando, y justamente va muy de la mano con el lenguaje, con lo que nosotros nos verbalizamos. Y justamente los próximos capítulos que vienen, sobre todo del mes de abril, vamos a trabajar, ya terminando con esta serie del pensamiento consciente, vamos a hablar de este diálogo consciente, cómo nos dialogamos a nosotros mismos, cómo dialogamos hacia el resto, lo que nos decimos, estas palabras benditas que algunos le llaman, que es decir bienes, y estas palabras malas que algunos le llaman maldecir, y etcétera, etcétera. Tenemos mucho todavía por hablar, conversar, y ahora viene esto de diálogo consciente. Así que los invitamos para el próximo miércoles y los próximos posteriores del mes de abril. Así es, entonces, estimado auditorio, recordar que siempre va a haber un momento para que nosotros nos sentemos, un espacio, un breve espacio para observar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Muchísimas gracias. Un abrazo, Claudia. Muchas gracias por este tiempo. Saludos por México y saludos a todos los que nos están viendo y escuchando por YouTube, y también a los que nos están oyendo por los podcasts de Pensando en Voz Alta. Chao, que estén bien. Hasta la pronta. Hasta pronto. Paint your palette blue and gray.